¿Con quién más? Sergio Zurita. ¿Cómo estás, Mauricio? Puta, pues muy contento de que estés, la verdad, muy Muchas bien. gracias. ¿Qué tal? A ver, empecemos por la hora porque quiero preguntarte algo sobre Shakespeare, pero ¿por qué tiene tanto éxito esta obra? Fíjate que tuvo mucha suerte y mucho timing. Coincidió con... Pasaron varias cosas. Fue Paco Calderón del Reforma. Ahora sí que perdón por mencionar otro periódico, pero bueno, Paco Calderón es un caricaturista de México. Exactamente. Entonces le gustó mucho e hizo un cartón en el que se usaba la obra, la cual halagaba para hablar de nuestro secretario de Gobernación. Poco después, Trump resulta sí ser el candidato republicano y hay coincidencias entre Trump y Hitler, y lo que se debe hacer con un tirano como Trump o como Hitler Es detenerlos. de entrada no se negocia con un tirano, ¿no? Es lo que dice la obra en gran medida, y es lo que no hizo Churchill, precisamente. La obra 3 días en mayo habla sobre Churchill y 3 días en mayo en los que están decidiendo si pactan con los nazis o si los enfrentan. Ninguna de las dos decisiones es una decisión. Porque ya Gran Bretaña había de alguna manera negociado desde Múnich, ya desde antes de Polonia, ya había una especie como de tolerancia para que no llegara el oso soviético, ¿no? Pero es que ese fue el gran error de Neville Chamberlain, el primer ministro anterior. De hecho, Enrique Krause dice que esa es la lección, la gran lección del siglo XX. No pactar jamás con un tirano, porque no va a cumplir con su palabra, del mismo modo que Hitler no cumplió con su palabra con Chamberlain. Rompió el acuerdo. Con Stalin. Ni con nadie, vaya. ¿Qué podías esperar de Hitler? Y bueno, con Churchill y su gabinete de guerra están viendo si pactan o no. Y bueno, lo que vemos es a Churchill tambalearse, lo cual es inimaginable, pero resulta que sucedió. Y era una información que había permanecido oculta durante mucho tiempo. Y el propio Churchill, en sus memorias de la Segunda Guerra Mundial, que son 6 tomos de este tamaño, dice: jamás dudamos, jamás pensamos en pactar. Pero resulta que sí lo pensaron. El teatro y la tele son 2 mentiras. Y voy a jugar con estas 2 mentiras o 2 convenciones. Sí. Sergio, dicen que tu Churchill es uno de los mejores que se ha representado en el mundo. Pues, ¿Cómo te preparaste para representar a Churchill? ¿Qué tanto lo investigaste? Ajá. ¿Y qué tanto te sientes tú en este momento en lo que está pasando en Reino Unido? ¿Qué tanto sientes que les hace falta una figura tan vertical como Churchill? Bueno, contestando la segunda parte, pero si le surge, pero no hay un Churchill en todo el mundo, ¿eh? Tampoco habría que ser crueles con Inglaterra. Dime una figura que sea de ese tamaño. Hemos tenido uno. ¿Juárez fue el último de Cárdenas? Probablemente, ¿no? Probablemente el presidente Cárdenas, sí. ¿Qué edición de estadista tuviste que asimilar para poder interpretar bien a Churchill? Fíjate que nunca lo pensé así. Lo primero que hice fue leer una de sus varias autobiografías que se llama My Early Years, mis primeros años, que habla desde su primer recuerdo hasta los 20 y pocos. Y digo, eso para darte una idea como de la personalidad, ¿no? Luego leí unas cuantas biografías, te enteras de que Churchill era bipolar, por ejemplo. Y bueno, lo que sí sabes es que vivía un poco en una idea romántica, de que vivían en plena época victoriana. Era un reportero de la época victoriana. Era un reportero, ¿no? Sí, pero él seguía en su cabeza viviendo en la época de la Reina Victoria. Era un profundo creyente del Imperio Británico, como se veía en la época victoriana. De alguna manera en su cabeza no cabía que el Imperio Británico desapareciera de ninguna manera. Ahora, ¿cómo me preparé? Físicamente, bueno, tenía varias cosas. Ceseaba de niño. No me acuerdo cómo se llama el defecto. No quiero ofender a nadie. Pero bueno, hablaba así. Y se lo corrigió al grado de que ganaba concursos de oratoria.
pero esto lo hacía pronunciar demasiado bien, entonces también hablaba raro. Y luego en algún momento se le cayó la quijada, sufrió una fractura, y entonces tenía la quijada caída, lo cual también lo hacía hablar de esta manera tan particular. Entonces, y bueno, en las esculturas y en las fotos siempre lo ves, por ejemplo, poniéndose las manos en la zona lumbar, lo cual te indica que como estaba panzón, le dolía la zona lumbar. Y luego también le gustaba ponerse los dedos pulgares en los tirantes y ponerse las manos aquí, en el pecho. Entonces, de esa clase de cosas te vas agarrando. El chiste también, esto es muy importante. Si lo imitas, la obra sería un tipo imitando a Churchill y otros 7 actuando, ¿me entiendes? Actuando normal. Claro. No puede ser una imitación. Claro. El trabajo de un imitador. No, el trabajo de un imitador es muy loable. Gilberto Glés es un gran imitador y me quito el sombrero, pero yo no podía hacer una imitación. De alguna manera tenía que ser un Churchill que saliera de mí. ¿Me entiendes? O sea, claro. Un poco el Lincoln de Daniel Day-Lewis, ¿no? Que no lo está imitando, está interpretando a Lincoln. Sí, toda proporción guardada. Estamos hablando de uno de los más grandes actores. Pero a eso te refieres, ¿no? A eso me refiero, exactamente. Sí, es un Churchill que sale de mí. Es decir, hago una voz, pero esa voz sale de mí, no imito la voz de Churchill. Es decir, no se parecen, pero lo que se logra, y sí se logra, es la ilusión de que estás viendo a Churchill. Y esa ilusión a través del lenguaje, cuando sales a la vida real y ves los periódicos y ves a los políticos mexicanos, ¿qué te dice? Mira, Bob Dylan en su biografía Crónicas dice que nunca jamás volverían a existir estos estadistas. Es decir, afortunadamente no habrá otro Hitler, desafortunadamente no habrá otro Churchill. Es decir, eran gente de su tiempo. Esos gigantes ya no van a existir. Pero bueno, sí podemos hablar de una pobreza de lenguaje, de una pobreza... ¿De ideas? De una pobreza de ideas, por supuesto. Y bueno, el lenguaje es el límite del pensamiento, decía Wittgenstein, o algo así, Justamente, ¿no? Eso decía Wittgenstein. Entonces, sí, vaya, sí, comparar con Churchill a cualquier estadista creo que es un acto de crueldad, pero incluso sin compararlos con Churchill, de pronto nuestros políticos sí dejan todo que desear, ¿no? Sergio, te deseo la mejor de las suertes. Muchas gracias. Que sea una obra que vean muchas personas, porque la verdad es que vale mucho la pena. Felicidades. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias por venir. Bueno, hasta el 3 de septiembre en el Teatro Milán, 3 días en